Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. El doctor Roberto Castellán está listo con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Sonia. El gusto es mío y muy buenos días y un muy buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues la semana que concluyó termina con el crimen organizado en plena actividad en Guadalajara, como ha venido sucediendo ya en estos últimos meses, por no decir años ya. Y ahora hace presencia con la aparición de algunas mantas que acusan a Alfaro, candidato a la gubernatura, y lo amenazan de muerte. Lo acusan de algunas actividades relacionadas, por supuesto, con dos personajes, también uno recientemente detenido, también relacionados directamente con el crimen organizado. El crimen organizado, con estos actos, hace presencia en el proceso electoral, hace una presencia muy fuerte y envía a su manera dos mensajes. Uno, el asesinato de un familiar directo del mismo candidato a gobernador, a quien denuncian las narcomantas, y la otra, la aparición de estas mantas en varios puntos de la ciudad. Por supuesto, son formas terribles, son formas muy propias del crimen organizado de intimidación hacia los candidatos que participan en un proceso electoral completamente civil, en apariencia totalmente ajeno a las actividades del crimen organizado, pero también es una forma de intimidar a la misma sociedad. No creo que de conducir su voto o de orientar el voto de la sociedad, pero sí de intimidarla, remarcando su presencia para que no se nos olvide a quienes formamos parte de esta sociedad ya de por sí atemorizada, que el crimen organizado tiene directa o indirectamente algo que ver con este proceso que en una democracia podríamos pensar que es únicamente nuestro proceso. Hace una semana yo hablaba del fin de un esquema completamente fracasado de seguridad que duró 2 sexenios. Fue un esquema de un fracaso absoluto durante los últimos 12 años, 11 y algo, un fracaso absoluto sobre la seguridad y sobre el control y el impedimento del crecimiento del crimen organizado. Por el contrario, crecieron todos los indicadores delictivos y se afianzó un cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, del crimen organizado. A pesar de que, ya lo dije la semana pasada, en estos sexenios creció un esquema de Fiscalía General ordenado siempre alrededor de una sola persona, y este esquema se convirtió en un enorme monstruo democrático que absorbió presupuestos, personal y centralizó prácticamente todas las funciones que tienen que ver con el combate al crimen organizado. Este sexenio termina con un atentado precisamente al responsable de este esquema de fiscalía, que es Nájera, y este atentado se dio en medio de una situación de terror en la ciudad, lo que le lleva a la renuncia del gabinete de Aristóteles Sandoval. Con esa renuncia podemos decir que se está terminando un esquema, una forma de modelo de modelo para la seguridad, que fue un rotundo fracaso. Con la renuncia de Nájera, por supuesto, al terminar este modelo, inmediatamente hay un hueco, hay un gran vacío en la estrategia de seguridad, porque en las campañas los candidatos no han dicho si van a dar continuidad a este modelo, pero tampoco han tenido la capacidad de proponer otro modelo. Han hecho propuestas aisladas, propuestas que se antojan muy débiles frente a la fortaleza del crimen organizado, pero no se ve que
haya un planteamiento serio y a fondo para combatir al crimen organizado. Hay que recordar también que el sexenio pasado, este sexenio que estamos viviendo, el sexenio de Aristóteles Sandoval, inició también con el asesinato del secretario de Turismo a los 9 días después de haber tomado posesión de su cargo. Es decir, otra vez es un mensaje del crimen organizado frente a un nuevo gobierno. A lo que me refiero es que esto no es nuevo. Siempre el crimen organizado va a estar mostrando su presencia, intimidando a las nuevas autoridades o pidiéndoles participación directa en las actividades del gobierno. En esta ocasión, el crimen organizado, antes de que se defina todavía las elecciones, asesina a un familiar indirecto, al suegro de un hermano del candidato, de uno de los candidatos de Enrique Alfaro a la gubernatura. Y con esto manda también un mensaje de que el crimen organizado está presente en el proceso electoral, pero también estará presente en los próximos 6 años. Y esto es una constante que vamos a ver en todos estos sexenios, que el crimen organizado va a estar presente al interior de los esquemas de gobierno, tanto del gobernador como de los presidentes municipales. Después aparecieron como un reforzamiento estas narcomantas con amenazas directas al ahora candidato a la gubernatura, Enrique Alfaro. El error, yo creo, del candidato Enrique Alfaro es que él inmediatamente reacciona y lo relaciona. Lo primero que hace es relacionarlo como parte de la guerra sucia en una disputa que sostiene con el otro candidato a la gubernatura, que es Lomelí. Esto es un gran error, es un gravísimo error, porque la atención la atrae hacia la contienda electoral y hacia uno de los candidatos, y aleja esta atención de las formas en que el crimen organizado negocia su participación en el próximo gobierno, no quiero decir en el próximo gabinete, pero sí en las actividades del próximo gobierno. Quiero decir que con esta actitud del Faro, en cierto sentido, minimiza la potencialidad del crimen organizado y la debilita, pasándole la responsabilidad a la acción, que sería una acción realmente muy criminal de uno de los candidatos, porque la guerra sucia, normalmente como la conocemos, pues se da entre acusaciones, entre amenazas, entre denuncias, como está ahorita completamente judicializando el proceso electoral, pero la guerra sucia, hasta donde yo recuerde, no se da entre candidatos del mismo nivel asesinando familiares del otro candidato, porque eso ya no sería guerra sucia, sino sería simplemente una declarada guerra militar. Yo no creo, en mi opinión, que esto sea parte de una guerra sucia entre candidatos dentro de un proceso electoral, sino que es simple y sencillamente la insistente presencia del crimen organizado, la necesidad de dar a conocer el crimen organizado, sus alcances, y intimidar y poner en cierto sentido contra la pared a quien vaya a ser el próximo gobernador, y exigirle formas o exigirle participación en las actividades del gobierno establecido. En todo esto hay una constante. El crimen organizado va a buscar siempre un lugar, va a buscar siempre hacerse presente en la vida política del Estado. Hasta ahora lo ha conseguido con muchísimo éxito. El crimen organizado es parte no solamente de nuestra vida social, de cómo vemos cómo asesinan a los jovencitos y cómo se distribuye una gran cantidad de droga, sino también parte de el lavado de dinero a través de permisos, licencias y otra serie de actividades relacionadas con el gobierno. El crimen organizado quiere participación, busca participación en las actividades del Estado,
y sabe que intimidando lo puede lograr. El problema, con eso termino, es que no hay estrategia frente a esto. Los candidatos a la gobernatura siguen pensando que es un mero problema de seguridad, y el problema, lo hemos insistido muchas veces, no es de seguridad, sino que se trata de la relación directa entre el crecimiento y el afianzamiento de cárteles del crimen organizado, esta relación y su relación estratégica con las actividades del gobierno. Eso debe pensarse, no pensarse que es una guerra entre partidos políticos o entre personalidades de estos partidos. Si eso fuera así, entonces sí hay que asustarnos realmente, porque ya sería el crimen organizado encabezando partidos políticos y con serias propuestas hacia la gobernatura. Yo creo que lo que está sucediendo en estos momentos es que frente a la falta de una estrategia y de propuesta de los actuales candidatos a gobernador, el crimen organizado ya avanzó, ya movió sus piezas y está haciendo ver su presencia, que la considera indispensable dentro del esquema de gobierno de los próximos 6 años. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, muchas gracias. Y bueno, pues desafortunadamente muchos de estos señalamientos que ha habido entre candidatos, en cuanto pase la elección, quedarán para ellos al menos en el olvido. Muchísimas gracias. Al contrario, un gran abrazo, Sonia. Gracias, el doctor Roberto Castellán. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información. Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina. Celebra el Día del Padre de forma diferente. Sexto Festival del Rock Clásico. Tributo a Guns N' Roses por The Appetites, The Cure,